Fútbol con melodía. ¿Cómo están todas y todos? Sean bienvenidos a un nuevo video para su canal Fútbol con Melodía. Y bueno, pues el día de hoy se jugaron los últimos partidos de las eliminatorias sudamericanas a la Copa del Mundo. Ya teníamos oficialmente las 6 selecciones que clasificaron a la Copa del Mundo del 2026 por parte de Sudamérica. Y ya sabemos quién es la séptima selección por parte de Conmebol que jugará el repechaje, ¿no? Pero pues bueno, en este video en específico vamos a hablar de la selección colombiana, el último partido que le correspondía jugar contra Venezuela, ¿no? Intentaré ser muy breve, no demorarme mucho. Y bueno, teniendo en cuenta el contexto en el que en realidad en esta fecha solo interesaban dos partidos, solo eran relevantes. Ya lo que pasaba en el resto de partidos pues no daban ni quitaban en realidad. En primer lugar, el partido de Bolivia contra Brasil. Y en segundo lugar, el partido de Venezuela contra Colombia. Estos dos partidos sí tenían importancia, porque si bien en tanto Brasil como Colombia ya están clasificados de manera directa, en tanto Bolivia como Venezuela se estaban disputando el puesto por el repechaje. Entonces, por eso sí tenían relevancia. Aún se estaban disputando pues algún cupo, ¿no? Si bien no es de manera directa, pero por lo menos es un repechaje. Hablando estrictamente del partido, el primer tiempo, superior Venezuela, de eso no tengo ninguna duda. Jugaron muy bien, estaban completamente conscientes de lo que se estaban jugando. Como desde el minuto 2 o 3 le metieron el primer gol a Colombia. Pues aquí Colombia, digamos que no tenía tampoco la obligación en términos matemáticos, ni estaba jugando nada, porque como les digo, pues ya estaba clasificada a la Copa del Mundo. Mientras que Venezuela le bastaba incluso con perder el partido. Eso sí, siempre y cuando Bolivia no ganara su partido, cosa que pues evidentemente no sucedió. Pero bueno, el caso es que el primer tiempo sí fue una jerarquía completa por parte del equipo venezolano. Colombia entró como quizá muy tranquilo, muy relajado, y fue un partido tenso durante el primer tiempo, en el cual pues afortunadamente se logró quedar un 2-2 con gol de Jerry Mina y Luis Suárez. Cosa un poco negativa, un poco mucho la verdad, por destacar. Por lo menos en Colombia en el primer tiempo, la defensa estuvo muy desorganizada. Muy desorganizada. Eh, y es algo que hay que prestarle atención. Igual también hubo algunos jugadores pues, que no suelen ser titulares. Por ejemplo, Luis Suárez o Jerry Mina, que pues actualmente no es que sea titular indiscutible. Kevin Mier, que fue el arquero que tapó. Fue un equipo medio mixto porque yo diría que el 65-70% de los jugadores que metió Néstor Lorenzo son de los titulares, pero ya el porcentaje restante pues evidentemente son jugadores que pues no, y más bien fue un partido para darle la oportunidad a esos jugadores. 2-2 el primer tiempo, mucha intensidad. Ya para ese entonces los venezolanos sabían que Bolivia le estaba ganando 1-0 a Brasil allá en Bolivia, lo que quería decir que ese resultado estaba dejando parcialmente eliminado a Venezuela, ¿sí? Porque Bolivia para ir a repechaje tenía primero que ganarle a Brasil obligatoriamente y esperar que Venezuela no le ganara a Colombia, ¿sí? Ese era el resultado que se estaba dando. Bolivia estaba ganando, Colombia estaba empatando con Venezuela parcialmente en el primer tiempo. Segundo tiempo, los venezolanos evidentemente ya con un desespero notorio tuvieron errores defensivos bastante claros, lo cual permitió tener muchos espacios. Ahí hizo un gran enganche Luis Suárez metió el segundo gol. Y así, el 4-2, el 5-2. Luego vino, bueno, el 5-3, que fue como el descuento de Salomón Rondón, uno de sus jugadores legendarios, quizá el mejor jugador de la historia de Venezuela. Y ya luego el 6-3 para finalizar este partido con gol de John Córdoba. Es decir, hubo 4 goles de Luis Suárez, uno de Jerry Mina de cabeza y uno de John Córdoba.
ese fue el balance prácticamente del partido. Errores defensivos tremendos por parte de la selección de Venezuela. Colombia las aprovechó muy bien, pero al mismo tiempo hubo algunos errores defensivos de Colombia. Por ejemplo, el gol de Salomón Rondón, que si bien fue un rebote, precisamente fue un rebote. ¿Qué pasó con la defensa? ¿Y qué pasó con Kevin Mier? Aunque bueno, no le cuestiono mucho a Kevin Mier. Él es un buen arquero. Él es un buen portero. ¿Sí? Quizá hoy tuvo un día malo, seguramente, porque hoy no me pareció que tapó bien. Pero él es un buen portero y lo ha demostrado y creo que merece estar en la selección. Pero sí preocupa un poco el tema defensivo. Hay que ir viendo ahora en los amistosos. Quedé más que satisfecho con el resultado de Colombia. Obviamente aún así con el 6-3. Un poco preocupado por la defensa. Pero tranquilo también. Porque hoy Colombia demostró, pues sí, muy tarde, pero por lo menos demostró que sí puede meter goles. Quizá mucha gente utilice como argumento que Colombia aprovechó y metió esos 6 goles por la situación incluso psicológica que estaba pasando Venezuela en el segundo tiempo, sabiendo que Bolivia le estaba ganando a Brasil. En parte es cierto, pero también pongámonos a pensar que Colombia no solo en este partido, sino en la gran mayoría de partidos en esta eliminatoria, ha tenido varias opciones clarísimas que las han desaprovechado, mientras que aquí hicieron todo lo contrario. Claro que hubo por ahí 2 jugadas de Luis Díaz, que Luis Díaz es un extraordinario jugador y sin duda alguna es el mejor jugador que tenemos hoy por hoy en la selección Colombia, pero sí le hace falta soltarse más en tanto en los pases como para el gol. Tuvo 2 opciones clarísimas, no recuerdo si fue una que le metió James en donde quedó solo y se demoró mucho en patear la pelota. Si bien estaba presionado, pero pudo haber pues al menos pateado. Y en otra también ya finalizando el partido, como al minuto 88, una cosa así, no recuerdo ya muy bien, que fue una gran atajada del arquero de Venezuela, Romo, si no soy mal, Romo, perdón si me equivoco, erro en el nombre, hizo una gran atajada, ¿no? Así que Luis Díaz, extraordinario jugador, no le cuestiono nada, pero pues sí, le falta aún soltarla más, tener decisión más rápido, ¿no? Porque quizá el resultado, estoy seguro que hubiera podido haber sido más abultado. 7 goles por lo menos. Pero me deja tranquilo eso. Presentación extraordinaria, o sea, aquí no hay mucho que decir de Luis Suárez. Yo que sepa, es la primera vez en la historia que un jugador colombiano mete 4 goles en un mismo partido, ¿no? Yo, pues, habría que revisar ese dato. Muy bien por Luis Suárez, la oportunidad que tuvo, la recontra aprovechó. Es un jugador que sin duda alguna se ganó un puesto ya en la selección. Hay que ver, obviamente, ojalá que se mantenga, que juegue muy bien en su club. Y bueno, es un jugador que evidentemente hoy mostró que nos puede aportar un montón. Y John Córdoba también me alegra un montón, pues porque metió gol en esos 2 partidos. Y eso me alegro. Es una especie de reivindicación con el jugador. Entonces, en el balance, estas 2 fechas creo que estuvo muy bien para Colombia. Me alegra 6 puntos de 6. Es cierto que antes del partido de Bolivia no veníamos de ganar 6 partidos, o hace 6 partidos, pero en general tuvo una eliminatoria muy buena, diría buena, dejémosla en buena. Hay varias cosas por mejorar, pero me dejó tranquilo, no confiado para el Mundial, pero sí con mucha tranquilidad. Y Colombia demostró que sí puede, hombre, que sí puede. Tiene herramientas, bastante herramientas. La verdad, hoy James también jugó extraordinario. El gran pase de Juanfer que le metió a John Córdoba para su gol. Colombia tiene mucha calidad, tiene muchísima calidad. Vamos a ver los amistosos. Me parece que en octubre y noviembre van a haber amistosos. Ahorita no recuerdo contra qué selecciones. Hay que revisar eso. Estaremos pendientes de esos partidos también. Hablaremos de esos partidos, de los jugadores que convoquen para esos partidos. Colombia quedó tercero en la tabla. Yo creo que en el video anterior, hablando de la selección Colombia, les había dicho, si no mal recuerdo,
que para mí máximo Colombia, si ganaba este partido contra Venezuela, podría quedar como cuarto, pero quedó tercero. Muy bien, nos favoreció obviamente que Bolivia le haya ganado a Brasil. No estoy seguro, pero creo que si Argentina le ganaba a Ecuador, quizá teníamos chances de quedar segundos. Bueno, eso ya ahí no sé, habría que no tengo la verdad a mano ahorita la tabla de posiciones. Quizás sí, pero quedamos terceros. Obviamente haciendo la comparación con la eliminatoria anterior en donde Colombia quedó sexto, es muchísimo mejor. Si lo comparamos con la eliminatoria anterior, Colombia igual se hubiera clasificado de manera directa y bien en la tercera posición. Eso me deja tranquilo que estamos por encima de Uruguay, de Brasil y de Paraguay en la tabla, ¿sí? Eso me deja muy tranquilo. Y estamos, creo yo, considero en un momento con la selección Colombia en el que demostraron cosas muy valiosas en este partido y que ya uno no se sabe qué esperar. Sigo creyendo que tenemos como mínimo para llegar a cuartos de final de esta Copa del Mundo. Ya veremos en los amistosos. Esperemos que sigan demostrando categoría y jerarquía, sean los jugadores que vayan a jugar estos amistosos y sean los jugadores que vayan a ser convocados de manera definitiva a la Copa del Mundo. Pero la verdad, hoy quedé muy contento. Quería clasificar de esta manera, que Colombia jugara con más contundencia, con más seguridad y quedando pues en la posición más alta posible, quedamos terceros. Eso me alegró mucho, la verdad. Creo que no teníamos una posición tan alta en una eliminatoria que yo me acuerde, perdónenme si me equivoco, desde Brasil 2014, que en aquella ocasión Colombia quedó segundo. Creo que en Rusia quedó cuarto Colombia, si no estoy mal. Y en este pues quedamos terceros. Así que muy bien por la selección colombiana. Hay mucho por mejorar aún, pero se demostró que se podía jugar bien, ¿sí? Y los goles y bueno, me deja tranquilo que tanto Luis Suárez como John Córdoba, y ojalá también empezar a mirar otros delanteros, porque no hay que tener igual reservas más recambios. Tenemos el tiempo todavía y por lo menos ya tenemos dos jugadores que de momento han demostrado estar muy bien en el tema ofensivo, en el tema del gol, que tanto nos hacía falta en muchos partidos. Hubiéramos podido ganar hartos partidos si no hubiera sido por el gol. Pues es que, bueno, ya soy como el típico meme ese de Davos en Ace, ¿no? Como diciendo cosas obvias. Pero pues el fútbol se gana con goles, ¿no? El fútbol se gana con goles. Y bueno, en términos generales, esto es lo que yo veo. Estaremos al tanto, como les digo, octubre, noviembre, no recuerdo exactamente cuándo es que vuelve a jugar Colombia, sé que es un amistoso. Me gustaría que me dejaran aquí en los comentarios ustedes qué piensan sobre la selección Colombia, cómo vieron esta doble jornada, cómo ven estos próximos amistosos. Me alegra mucho por Luis Suárez, incluso por Yerry Mina, que la verdad, si les soy completamente honesto, es un jugador que a mí últimamente no me ha gustado mucho. Él para mí defensivamente tiene que mejorar aún, pero al mismo tiempo es un jugador que a veces nos salva en el tema de pelota quieta como hoy, ¿sí? Ojalá mejore mucho en la defensa. Y nada, déjenme saber sus comentarios. Ustedes qué piensan, siempre dejen lo que quieran. Si están de acuerdo o desacuerdo conmigo. Si pueden añadir algo más, algún dato que quizás se me haya escapado, ¿no? Yo, por ejemplo, no recuerdo que Colombia haya metido tantos goles en un partido de eliminatoria. Me acuerdo del 5-0 contra Bolivia para las eliminatorias de Brasil 2014. Pero antes de eso, y de ahí para adelante, no recuerdo una goleada con tantos goles de Colombia. Pues bueno, muchos dirán el 5-0 contra Argentina, que obviamente teniendo en cuenta el contexto de ese 5-0 al partido, pues era mil veces más relevante ese partido, el 5-0, obviamente. Pero me refiero en cantidad de goles. No recuerdo que Colombia haya metido tantos goles en un partido en eliminatoria tampoco. Pero bueno. Muchas gracias, los invito a que se suscriban al canal, que le den like, que lo apoyen. Y recuerden que la mejor melodía se crea cuando se juega bien a la pelota.